Ahora mismo, mientras lees esto, podrías estar a solo 1 milímetro de distancia de otra dimensión. No es ciencia ficción, es física teórica seria. Según la teoría de cuerdas, el universo no tiene solo las 3 dimensiones espaciales que experimentamos, altura, anchura y profundidad, sino posiblemente 10 o incluso 11 dimensiones. Las dimensiones extra están aquí, ahora, enrolladas tan pequeñas que son invisibles, pero afectando cada partícula, cada fuerza, cada momento de tu existencia. Hoy descubrirás cómo los físicos más brillantes del mundo creen que la realidad tiene capas ocultas que nunca podrás ver, pero que determinan absolutamente todo sobre cómo funciona el universo. Si te fascinan los misterios profundos del cosmos, suscríbete al canal para explorar más maravillas científicas. Para entender por qué los físicos creen en dimensiones ocultas, primero necesitamos comprender qué es realmente una dimensión. En nuestra experiencia cotidiana, hablamos de 3 dimensiones espaciales. Puedes moverte hacia adelante o hacia atrás, esa es una dimensión. Puedes moverte hacia la izquierda o hacia la derecha, esa es una segunda dimensión. Y puedes moverte hacia arriba o hacia abajo, esa es la tercera dimensión. Cualquier ubicación en el espacio puede describirse con 3 números, tu posición en cada una de estas 3 direcciones. Pero matemáticamente no hay nada especial sobre el número 3. Podríamos fácilmente imaginar un espacio con 4 dimensiones espaciales, o 5 o 100. El problema es que nuestros cerebros evolucionaron en un mundo tridimensional, así que no tenemos intuición para dimensiones adicionales. Pero eso no significa que no existan. De hecho, ya estamos familiarizados con más de 3 dimensiones si incluimos el tiempo. Einstein nos mostró que el tiempo es realmente una cuarta dimensión, entrelazada con las 3 dimensiones espaciales en lo que llamamos espacio-tiempo. Cuando describes un evento, no solo dices dónde ocurrió, también dices cuándo ocurrió. Necesitas 4 números, 3 para el espacio, 1 para el tiempo. Entonces ya aceptamos que hay al menos 4 dimensiones en nuestro universo. La teoría de cuerdas simplemente sugiere que hay más, muchas más, pero que están ocultas de una manera particular. Imagina una manguera de jardín vista desde muy lejos. Desde esa distancia parece una línea unidimensional. Pero si te acercas, descubres que la superficie de la manguera es realmente bidimensional. Hay la dimensión larga a lo largo de la manguera, y también hay una dimensión circular que rodea la manguera. Si fueras una hormiga caminando sobre la manguera, podrías moverte en ambas direcciones, a lo largo de la manguera o alrededor de ella. Ahora, imagina que eres tan grande en comparación con la manguera que la dimensión circular es demasiado pequeña para que la notes. Para ti, la manguera parecería unidimensional, solo una línea. La dimensión, la circular, está ahí, pero está compactificada, enrollada tan pequeña que es efectivamente invisible a tu escala. Esta es exactamente la idea detrás de las dimensiones extra en la teoría de cuerdas. Existen, pero están enrolladas o compactificadas en escalas tan increíblemente pequeñas que nunca las hemos detectado. Estamos hablando de la escala de Planck, aproximadamente 10 a la menos 35 metros. Eso es 1 billón de billones de veces más pequeño que un átomo. A esta escala minúscula, el espacio que parece suave y continuo a nuestros ojos es en realidad un paisaje complejo con múltiples dimensiones enrolladas en formas intrincadas. Es como si cada punto en nuestro espacio tridimensional familiar fuera en realidad una pequeña forma geométrica compleja de 6 o 7 dimensiones, pero tan pequeña que parece un simple punto. Ahora bien, ¿por qué los físicos creen que estas dimensiones extra realmente existen? No es solo una fantasía matemática. Hay razones profundas relacionadas con los problemas fundamentales de la física moderna. Durante el siglo XX, los físicos desarrollaron 2 teorías extraordinariamente exitosas. La primera es la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad y el comportamiento del universo a gran escala, planetas, estrellas, galaxias, el cosmos entero. La segunda es la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas a escalas subatómicas, electrones, quarks, fotones. Ambas teorías son increíblemente precisas dentro de sus dominios.
La relatividad general predice el movimiento de los planetas con una precisión asombrosa, explica los agujeros negros y describe la expansión del universo. La mecánica cuántica es aún más precisa, con algunas predicciones confirmadas hasta 15 dígitos decimales. Es la teoría más exitosa en la historia de la ciencia en términos de precisión experimental. Pero aquí está el problema devastador. Estas dos teorías son, fundamentalmente, incompatibles. Cuando intentas combinarlas, cuando intentas describir la gravedad usando las reglas de la mecánica cuántica, las ecuaciones producen respuestas infinitas sin sentido. Los matemáticos dicen que la teoría es no renormalizable, lo que significa que no puedes deshacerte de estos infinitos molestos con trucos matemáticos, como puedes hacer con otras teorías cuánticas. Esto es más que un problema técnico. Es una crisis en el corazón de la física. Sabemos que debe haber situaciones donde tanto la gravedad como la mecánica cuántica son importantes simultáneamente. En el centro de un agujero negro, por ejemplo, o en el primer instante del Big Bang. En estos lugares nuestras dos mejores teorías se rompen. No podemos predecir qué sucede. Necesitamos una teoría más profunda que unifique la gravedad y la mecánica cuántica. Esta búsqueda de una teoría del todo, o al menos una teoría de la gravedad cuántica, ha consumido a los físicos durante casi un siglo. Einstein pasó las últimas 3 décadas de su vida buscándola sin éxito. Muchos de los físicos más brillantes del mundo han dedicado sus carreras a este problema. Y aquí es donde entra la teoría de cuerdas. Es, hasta ahora, el único candidato serio que tenemos para una teoría que unifique la gravedad y la mecánica cuántica sin producir esos infinitos problemáticos. Pero el precio de esta unificación es alto. Debemos aceptar que el universo tiene dimensiones extra que no podemos ver. La idea central de la teoría de cuerdas es sorprendentemente simple, aunque sus matemáticas son extraordinariamente complejas. En lugar de pensar en las partículas fundamentales, electrones, quarks, fotones, como puntos sin dimensión, la teoría de cuerdas propone que son en realidad pequeños bucles de energía vibrante, cuerdas unidimensionales oscilando a frecuencias diferentes. Piensa en las cuerdas de una guitarra. La misma cuerda puede producir diferentes notas dependiendo de cómo vibra. Una vibración lenta produce una nota baja. Una vibración rápida produce una nota alta. De manera similar en la teoría de cuerdas, una cuerda vibrando de una manera particular aparece como un electrón, vibrando de otra manera aparece como un quark, y vibrando de otra manera más aparece como un fotón. Todas las partículas diferentes que vemos, todas las fuerzas que experimentamos, son simplemente diferentes patrones de vibración de estas cuerdas fundamentales. Es una idea hermosa. Una sola entidad, la cuerda, produciendo toda la diversidad del universo a través de diferentes modos de vibración. Pero aquí está el detalle crucial. Cuando los físicos hicieron los cálculos matemáticos para la teoría de cuerdas, descubrieron que solo funciona, solo produce respuestas consistentes sin infinitos, si el universo tiene un número específico de dimensiones. No 3 dimensiones espaciales, más una de tiempo como experimentamos. No 5 o 6, sino exactamente 10 dimensiones en total, 9 espaciales más una de tiempo, o en algunas versiones de la teoría, 11 dimensiones en total. Este no fue un detalle que los físicos pudieran elegir o ajustar. Surgió directamente de las matemáticas. Es como si el universo estuviera diciéndonos, si quieres una teoría consistente que unifique todo, debes aceptar que hay dimensiones extra. Pero si hay 6 o 7 dimensiones espaciales adicionales, ¿dónde están? ¿Por qué no las vemos? Aquí es donde volvemos a la idea de la compactificación. Las dimensiones extra están enrolladas tan pequeñas que son efectivamente invisibles a cualquier experimento que podamos hacer actualmente. Para detectar algo tan pequeño como estas dimensiones compactificadas, necesitarías sondear distancias en la escala de Planck, y eso requeriría energías absolutamente gigantescas, mucho más allá de lo que cualquier acelerador de partículas en la Tierra podría producir. El gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas más poderoso jamás construido,
puede sondear distancias de aproximadamente 10 a la menos 19 metros. Necesitaríamos un acelerador un cuatrillón de veces más poderoso para sondear la escala de Planck. Entonces, por ahora, estas dimensiones extra permanecen puramente teóricas. No tenemos evidencia experimental directa de su existencia. Y esto lleva a una de las mayores controversias en la física moderna. ¿Es la teoría de cuerdas realmente ciencia si no podemos probarla experimentalmente? La teoría de cuerdas no surgió de la nada. Tiene una historia fascinante, llena de descubrimientos accidentales, giros inesperados y momentos de brillantez que cambiaron todo. Para entender realmente por qué los físicos creen en dimensiones extra, necesitamos recorrer este camino histórico. Todo comenzó en la década de 1960, pero curiosamente no como un intento de unificar la física. Los físicos estaban tratando de entender la fuerza nuclear fuerte, la fuerza que mantiene unidos a los protones y neutrones en los núcleos atómicos. Observaban partículas en aceleradores y notaban patrones extraños en cómo interactuaban. Un joven físico italiano llamado Gabriele Veneziano estaba estudiando estos patrones cuando, en 1968, encontró una fórmula matemática que describía las interacciones de manera sorprendentemente precisa. La fórmula era algo llamada la función beta de Euler, una pieza de matemáticas del siglo XVIII que nadie esperaba que tuviera algo que ver con la física de partículas. Veneziano no entendía por qué funcionaba, solo que funcionaba. Fue un acto brillante de reconocimiento de patrones, pero sin explicación física profunda. Eso llegó poco después cuando otros físicos, incluyendo Leonard Susskind, Holger Nielsen y Yoichiro Nambu, se dieron cuenta de algo extraordinario. La fórmula de Veneziano surgía naturalmente si asumías que las partículas no eran puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Esta fue la semilla de la teoría de cuerdas, pero en ese momento parecía ser solo un modelo matemático útil para la fuerza nuclear fuerte. Nadie estaba hablando todavía de dimensiones extra o de unificar toda la física. Luego vino el primer gran problema. A principios de la década de 1970, otra teoría llamada cromodinámica cuántica surgió y describía la fuerza nuclear fuerte mucho mejor que la teoría de cuerdas primitiva. Repentinamente, la razón original para estudiar cuerdas desapareció. La mayoría de los físicos abandonaron el tema. Parecía un callejón sin salida, pero unos pocos persistieron, y fue entonces cuando descubrieron algo asombroso. Las matemáticas de la teoría de cuerdas predecían naturalmente la existencia de una partícula particular con propiedades muy específicas, sin masa, spin 2, y que mediaba una fuerza de largo alcance. Los físicos reconocieron inmediatamente estas características. Era exactamente la descripción del gravitón, la partícula hipotética que transporta la fuerza gravitacional. Esto fue un momento revolucionario. La teoría de cuerdas, que había sido desarrollada para describir la fuerza nuclear fuerte, accidentalmente contenía la gravedad. No habían intentado incluir la gravedad, simplemente estaba ahí, emergiendo inevitablemente de las matemáticas. Era como si el universo estuviera dejando una pista deliberada. John Schwartz y Joel Scherk fueron los primeros en reconocer plenamente esta implicación en 1974. Propusieron que la teoría de cuerdas no debería usarse para describir la fuerza nuclear fuerte después de todo, sino que era realmente una teoría de la gravedad cuántica. Era una idea radical que la mayoría de los físicos inicialmente rechazaron. Pero aquí estaba el problema técnico que mencionamos antes. Para que las matemáticas funcionaran, para que la teoría fuera internamente consistente y no produjera infinito sin sentido, el espacio-tiempo tenía que tener exactamente 26 dimensiones en la versión original de la teoría. 26 dimensiones. No 3 más el tiempo, no 5 o 10, sino 26. Este número surgió directamente del cálculo, no era una elección arbitraria. Y fue un obstáculo enorme. ¿Cómo podría un universo con 26 dimensiones tener algo que ver con nuestro universo que obviamente tiene solo 3 dimensiones espaciales? Aquí es donde la idea de la compactificación se volvió crucial. El físico Theodor Kaluza
había propuesto algo similar ya en 1921, mucho antes de la teoría de cuerdas. Kaluza estaba tratando de unificar la gravedad de Einstein con el electromagnetismo, y descubrió que si asumías que había una quinta dimensión, una dimensión espacial extra más allá de las tres habituales, las ecuaciones de Einstein naturalmente producían tanto la gravedad como el electromagnetismo. Einstein quedó fascinado con la idea de Kaluza, pero había un problema obvio. ¿Dónde está esta quinta dimensión? Oscar Klein propuso una solución en 1926. La quinta dimensión está enrollada en un círculo tan pequeño que es invisible. Imagina que cada punto en nuestro espacio tridimensional es en realidad un círculo minúsculo. La dimensión está ahí, pero compactificada. Esta idea de Kaluza-Klein resultó ser un precursor importante de la teoría de cuerdas moderna. Los físicos de cuerdas adoptaron el mismo concepto, pero lo extendieron dramáticamente. En lugar de una dimensión extra, necesitaban muchas, y en lugar de círculos simples, las formas en las que estas dimensiones se enrollaban eran geometrías increíblemente complejas. A principios de la década de 1980, la teoría de cuerdas experimentó lo que los físicos llaman la primera revolución de las cuerdas. Michael Green y John Schwartz demostraron que podían eliminar ciertas inconsistencias matemáticas que habían plagado la teoría. Específicamente, demostraron que algo llamado cancelación de anomalías funcionaba perfectamente, pero solo en 10 dimensiones espaciotemporales, no 26. 10 dimensiones, 9 espaciales más una de tiempo. Este número mágico surgió de cálculos extremadamente complicados, pero el resultado era claro. Si querías una teoría de cuerdas que incluyera partículas como los electrones y los quarks, que son fermiones, no solo bosones, necesitabas exactamente 10 dimensiones. Este descubrimiento en 1984 desencadenó una explosión de interés. De repente, cientos de físicos que habían ignorado la teoría de cuerdas durante años saltaron al campo. Fue un momento emocionante en la física teórica. Parecía que finalmente podríamos estar en el camino hacia la teoría del todo. Pero surgió un nuevo problema, uno que persiste hasta el día de hoy. Resultó que no había una sola teoría de cuerdas, sino 5 teorías diferentes, cada una con sus propias características matemáticas. Estas se llamaron tipo BIMA, tipo Dusya, tipo U y B, heterótica SO32 y heterótica E8 por E8. Todas requerían 10 dimensiones, todas incluían gravedad, pero eran matemáticamente distintas. Esto fue desconcertante. Si estás buscando la teoría fundamental de la realidad, debería ser única. ¿Cómo podría haber 5 versiones diferentes? Parecía que en lugar de resolver el problema de tener demasiadas teorías, relatividad general y mecánica cuántica siendo incompatibles, ahora teníamos 5 teorías de cuerdas incomprensiblemente complicadas, y no estaba claro cuál, si alguna, describía nuestro universo. La respuesta llegó en la década de 1990 con lo que se llama la segunda revolución de las cuerdas. Edward Witten y otros descubrieron que las 5 teorías de cuerdas aparentemente diferentes eran en realidad solo diferentes perspectivas de una sola teoría más profunda. Era como mirar un objeto complejo desde 5 ángulos diferentes. Cada vista parece diferente, pero es el mismo objeto. Esta teoría unificadora se llamó teoría M. Y aquí está el giro. La teoría M no vive en 10 dimensiones, sino en 11. Una dimensión espacial adicional emerge cuando unificas las 5 teorías de cuerdas. En esta imagen más completa, lo que llamábamos cuerdas son en realidad objetos más complejos llamados branas, que pueden tener múltiples dimensiones. Una brana cero-dimensional es un punto. Una brana unidimensional es una cuerda. Una brana bidimensional es una membrana. Y puedes tener branas de dimensiones superiores también. Nuestro universo observable podría ser en realidad una brana tridimensional flotando en un espacio de 11 dimensiones. Esta idea tiene implicaciones asombrosas. Significa que podríamos estar viviendo en una especie de rebanada tridimensional,
de un espacio de 1900 dimensiones superiores. Hay literalmente otras direcciones en el espacio que existen, pero a las que no tenemos acceso porque estamos confinados a nuestra brana. Ahora bien, podrías preguntarte, si estas dimensiones extra están tan enrolladas que son invisibles, ¿cómo afectan el mundo que vemos? La respuesta es que afectan todo, pero de maneras sutiles. La forma específica en que las dimensiones extra están enrolladas, la geometría exacta de este espacio compactificado, determina qué partículas existen en nuestro universo tridimensional y cómo interactúan. Es como si las dimensiones extra fueran la forma del instrumento, y las partículas que vemos fueran las notas que produce. Cambia la forma del instrumento, cambia la geometría de las dimensiones compactificadas, y obtienes un conjunto diferente de partículas y fuerzas. Los matemáticos han estudiado las posibles formas que estas dimensiones extra pueden tomar. Son increíblemente complejas, con nombres como espacios de Calabi-Yau, variedades de Kähler y G2 manifolds. Cada una de estas geometrías produce un universo diferente con diferentes leyes de la física. Y aquí está un problema profundo. Hay un número enorme, quizás infinito, de formas posibles en las que las dimensiones extra pueden enrollarse. Cada una corresponde a un universo posible con diferentes partículas y fuerzas. Esto se llama el paisaje de la teoría de cuerdas, y contiene quizás 10 a la 500 universos posibles diferentes. Esto plantea una pregunta desconcertante. ¿Por qué nuestro universo tiene la forma particular que tiene? ¿Por qué estas dimensiones extra se enrollaron de esta manera específica y no de alguna otra? Algunos físicos sugieren que quizás todos estos universos existen de alguna manera, en un vasto multiverso, y simplemente nos encontramos en uno que permite que exista la vida. Otros buscan un principio más profundo que seleccione una geometría única. Una de las mayores barreras para entender la teoría de cuerdas es puramente psicológica. Nuestros cerebros simplemente no pueden visualizar más de 3 dimensiones espaciales. Hemos evolucionado en un mundo tridimensional, y nuestra intuición espacial está completamente limitada a 3 dimensiones. Pero esto no significa que no podamos desarrollar una comprensión de lo que significarían las dimensiones extra. Empecemos con una estrategia que los matemáticos usan todo el tiempo: la analogía dimensional. Si queremos entender cómo funciona un mundo de 4 dimensiones espaciales, primero imaginamos cómo sería un mundo de 2 dimensiones espaciales. Luego extrapolamos el patrón. Imagina seres bidimensionales viviendo en una hoja de papel perfectamente plana. Estos seres, a menudo llamados flatlanders, por el libro clásico Flatland de Edwin Abbott, solo pueden moverse hacia adelante y hacia atrás, o hacia la izquierda y hacia la derecha. No tienen concepto de arriba o abajo. Para ellos, el universo entero es la superficie del papel. Ahora imagina que doblas este papel en un círculo. Para los flatlanders que viven en la superficie, si caminan en línea recta el tiempo suficiente, eventualmente volverán a donde empezaron. Esto les parecería misterioso, como si el espacio de alguna manera se enrollara sobre sí mismo. Pero nosotros, viendo desde 3 dimensiones, entendemos inmediatamente lo que está pasando. La superficie bidimensional está curvada a través de una tercera dimensión. Esta es exactamente la relación entre nosotros y las dimensiones extra. Así como los flatlanders no pueden ver o moverse en la tercera dimensión, nosotros no podemos ver o movernos en las dimensiones cuarta, quinta, sexta, y así sucesivamente. Pero eso no significa que no existan. Ahora, llevemos esta analogía un paso más allá. Imagina que la hoja de papel de los flatlanders no es solo plana, sino que tiene pequeños tubos o cilindros adheridos a cada punto. Estos tubos son tan pequeños que los flatlanders no pueden entrar en ellos, pero existen. Esto es análogo a cómo las dimensiones extra en la teoría de cuerdas están compactificadas. En cada punto de nuestro espacio tridimensional hay pequeñas dimensiones enrolladas que son demasiado pequeñas para que nosotros las exploremos. Pero aquí está lo fascinante. Aunque los flatlanders no pueden ver o entrar en estos pequeños tubos,
los tubos aún afectarían su física. Imagina pequeñas partículas que son lo suficientemente pequeñas como para moverse a través de los tubos. Estas partículas tendrían propiedades extrañas desde la perspectiva de los flatlanders, apareciendo y desapareciendo, comportándose de maneras que parecen violar las reglas de su mundo bidimensional. Pero desde nuestra perspectiva tridimensional, simplemente se están moviendo a través de la dimensión extra. Exactamente lo mismo sucede en nuestro universo según la teoría de cuerdas. Las partículas fundamentales, siendo tan pequeñas, pueden vibrar no solo en nuestras 3 dimensiones espaciales grandes, sino también en las dimensiones compactificadas. Y estas vibraciones en las dimensiones extra son lo que vemos como diferentes tipos de partículas y fuerzas. Permíteme darte otro ejemplo concreto de cómo visualizar esto. Imagina una escalera de caracol vista desde arriba. Desde esa perspectiva parece un círculo bidimensional, pero sabemos que en realidad es tridimensional, con una dimensión enrollada en espiral hacia arriba. Ahora imagina que esta escalera de caracol es tan pequeña que parece un simple punto. Esa es una buena analogía para una dimensión extra compactificada. En cada punto de nuestro espacio tridimensional podría haber una estructura compleja de dimensiones enrolladas, como una escalera de caracol microscópica, o algo aún más complicado, una forma geométrica de 6 dimensiones enrolladas de maneras que los matemáticos pueden describir con ecuaciones pero que son imposibles de visualizar directamente. Los matemáticos han estudiado estas formas complejas intensamente. Las más famosas se llaman espacios de Calabi-Yau, nombradas así por los matemáticos Eugenio Calabi y Xing-Tung Yau. Estas son formas geométricas de 6 dimensiones con propiedades matemáticas muy especiales que las hacen adecuadas para la compactificación en la teoría de cuerdas. Aunque no podemos visualizar un espacio de Calabi-Yau de 6 dimensiones directamente, los matemáticos pueden proyectarlos en 3 dimensiones, creando imágenes que, aunque distorsionadas, dan una idea de su complejidad. Estas proyecciones parecen increíblemente intrincadas, con agujeros, túneles y formas entrelazadas de maneras que desafían la descripción simple. Y aquí está el detalle crucial. La topología exacta de este espacio de Calabi-Yau, cuántos agujeros tiene, cómo están conectados, todas estas características geométricas determinan las propiedades de las partículas en nuestro universo tridimensional. Es como si la forma de estas dimensiones invisibles fuera el código genético del universo, dictando qué partículas existen y cómo interactúan. Ahora bien, podrías preguntarte, si no podemos ver estas dimensiones directamente, ¿hay alguna forma en que podríamos detectar su influencia? La respuesta es sí, al menos en principio, aunque extremadamente difícil en la práctica. Una posibilidad fascinante involucra la gravedad. En la teoría de cuerdas, a diferencia de las otras fuerzas fundamentales, la gravedad puede propagarse libremente a través de todas las dimensiones, incluidas las dimensiones extra compactificadas. Las otras fuerzas, electromagnetismo y las fuerzas nucleares, están confinadas a nuestra brana tridimensional. Esto podría explicar por qué la gravedad es tan débil en comparación con las otras fuerzas. Un pequeño imán puede levantar un clip contra la atracción gravitacional de toda la Tierra. La gravedad parece ser aproximadamente 1 billón de billones de veces más débil que las otras fuerzas. Este es uno de los grandes misterios de la física, llamado el problema de la jerarquía. La teoría de cuerdas ofrece una explicación potencial. La gravedad parece débil porque se está diluyendo en las dimensiones extra. Imagina gritar en un espacio tridimensional versus gritar en un campo abierto. En el espacio confinado, el sonido es fuerte. En el campo abierto, se dispersa y se vuelve más débil. De manera similar, la gravedad podría estar dispersándose en dimensiones extra, haciéndola parecer débil en nuestras 3 dimensiones. Si esto es cierto, entonces a distancias muy pequeñas, comparables al tamaño de las dimensiones compactificadas, la gravedad podría volverse repentinamente mucho más fuerte. En 2098, los físicos Nima Arkani Hamed, Savas Dimopoulos y Jihad Vali
propusieron que si las dimensiones extra son un poco más grandes de lo que se pensaba previamente, quizás solo 1/1000.000 de metro en lugar de la escala de Planck, entonces podríamos ser capaces de detectar efectos de estas dimensiones en el Gran Colisionador de Hadrones. La idea era que a las energías alcanzadas en el LHC podríamos crear mini agujeros negros microscópicos que se formarían en las dimensiones extra y luego se desintegrarían casi instantáneamente. La firma de estos microagujeros negros sería un patrón distintivo de partículas emergiendo de las colisiones. Hasta ahora no se han visto tales efectos. Esto no descarta las dimensiones extra, simplemente significa que si existen, son aún más pequeñas de lo que estas propuestas optimistas sugerían. Pero la búsqueda continúa. Los físicos están constantemente buscando cualquier desviación de las predicciones del modelo estándar de física de partículas que podría sugerir la influencia de dimensiones ocultas. Hay otra consecuencia potencialmente observable de las dimensiones extra, las ondas gravitacionales. En 2015, LIGO detectó ondas gravitacionales por primera vez, ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por la colisión de agujeros negros. Estas ondas viajan a la velocidad de la luz a través del espacio. Pero si hay dimensiones extra, las ondas gravitacionales podrían potencialmente fugarse hacia esas dimensiones, llevándose energía. Esto haría que las señales de ondas gravitacionales se debilitaran más rápido de lo predicho por la relatividad general estándar. Los científicos están buscando cuidadosamente tales discrepancias en los datos de LIGO y otros detectores de ondas gravitacionales. Hasta ahora, todas las observaciones de ondas gravitacionales coinciden perfectamente con las predicciones de la relatividad general sin dimensiones extra. Pero esto solo establece límites sobre cuán grandes pueden ser las dimensiones extra o cómo están configuradas. No las descarta por completo. Hay también propuestas más especulativas. Algunos teóricos han sugerido que la materia oscura, esa sustancia misteriosa que constituye aproximadamente el 85% de la materia del universo, pero que nunca hemos detectado directamente, podría estar relacionada con las dimensiones extra. Quizás la materia oscura son partículas que pueden moverse parcialmente en las dimensiones extra, haciéndolas invisibles a nuestros detectores normales, pero aún ejerciendo atracción gravitacional. O considera esta posibilidad aún más extraña. Podrían existir universos enteros en dimensiones extra paralelas a las nuestras, separados de nosotros por una fracción microscópica de espacio en una dimensión que no podemos acceder. Estos universos paralelos estarían a milímetros de distancia en la quinta dimensión, pero completamente inaccesibles para nosotros, porque no podemos movernos en esa dirección. Esto suena como ciencia ficción pura, pero surge naturalmente de ciertos modelos de teoría de branas. Si nuestro universo es una brana tridimensional, flotando en un espacio de dimensiones superiores, no hay razón en principio por la que no podrían existir otras branas cercanas en el espacio de dimensiones superiores. Viviríamos nuestras vidas completamente ajenos a estas otras realidades, solo a un paso dimensional de distancia. La única forma en que estas otras branas podrían afectarnos es a través de la gravedad, porque la gravedad puede viajar a través del espacio de dimensiones superiores. De hecho, algunos cosmólogos han propuesto que el Big Bang podría haber sido causado por la colisión de dos branas en el espacio de dimensiones superiores, un evento cataclísmico que liberó toda la energía que vemos como nuestro universo en expansión. Estas ideas son altamente especulativas y están lejos de ser aceptadas, pero ilustran cuán radical es repensar la estructura del espacio que permite la teoría de cuerdas. No estamos solo, agregando unas pocas dimensiones adicionales insignificantes. Estamos potencialmente reimaginando toda la naturaleza de la realidad, con múltiples dimensiones ocultas que podrían contener universos enteros que nunca podremos ver directamente. A pesar de toda su elegancia matemática y su promesa de unificar la física, la teoría de cuerdas ha enfrentado críticas feroces, especialmente en las últimas 2 décadas. Entender estas críticas es esencial para tener una imagen completa de dónde está realmente la teoría y qué significa para el futuro de la física. La crítica más fundamental es simple pero devastadora.
Después de más de 40 años de investigación intensiva por parte de algunos de los físicos más brillantes del mundo, la teoría de cuerdas aún no ha hecho una sola predicción experimentalmente verificable que la distinga de otras teorías. No hay ningún experimento que podamos hacer actualmente que nos diga si la teoría de cuerdas es correcta o incorrecta. Esto es profundamente problemático porque la piedra angular del método científico es la falsabilidad. Una teoría científica debe hacer predicciones que puedan, al menos en principio, ser probadas mediante experimentos. Si una teoría no puede ser probada, si es compatible con cualquier resultado experimental posible, entonces realmente no está diciéndonos nada sobre el mundo real. Se convierte en matemáticas puras en lugar de física. El físico Lee Smolin, en su libro crítico The Trouble with Physics, de 2006, argumenta que la teoría de cuerdas ha monopolizado recursos y talento en la física teórica a pesar de esta falta de conexión experimental. Según Smolin, toda una generación de físicos brillantes ha dedicado sus carreras a desarrollar una teoría que podría ser completamente irrelevante para nuestro universo real. Peter Woit, otro crítico prominente, escribió un libro llamado Not Even Wrong, un título que se refiere a una frase del físico Wolfgang Pauli. Pauli solía decir sobre teorías mal formuladas que eran ni siquiera incorrectas, lo que significaba que eran tan vagas que no podían ser probadas de ninguna manera. Woit argumenta que la teoría de cuerdas ha caído en esta categoría. Los defensores de la teoría de cuerdas responden a estas críticas de varias maneras. Primero, señalan que la historia de la física está llena de teorías que tardaron décadas en ser confirmadas experimentalmente. La relatividad general de Einstein, propuesta en 1915, no fue realmente probada de manera convincente hasta décadas después. Las ondas gravitacionales, predichas por Einstein, no fueron detectadas directamente hasta 2015, 100 años después. Segundo, argumentan que la teoría de cuerdas ha hecho contribuciones matemáticas enormes que van más allá de la física. Ha llevado a avances en geometría, topología y teoría de números. Incluso si resulta estar equivocada como teoría de la física, habrá sido increíblemente fructífera como matemática. Tercero, y quizás más importante, señalan que el problema no es que la teoría de cuerdas sea incomprobable en principio, sino que es incomprobable con nuestra tecnología actual. Las energías necesarias para probar directamente la teoría de cuerdas están muy por encima de lo que cualquier acelerador de partículas concebible podría alcanzar. Pero eso no significa que no haya formas indirectas de buscar evidencia. Sin embargo, hay un problema más profundo que ha surgido en los últimos años: el problema del paisaje. Como mencionamos antes, hay un número enorme, quizás 10 a la 500, de formas diferentes en las que las dimensiones extra pueden compactificarse. Cada una corresponde a un universo posible con diferentes leyes de la física. Esto significa que la teoría de cuerdas no predice un conjunto único de leyes de la física. Predice una vasta colección de posibles leyes de la física. Y sin un principio que seleccione cuál de estas posibilidades corresponde a nuestro universo, la teoría pierde poder predictivo. Algunos físicos han sugerido que este problema del paisaje podría resolverse mediante el principio antrópico. El argumento es que de todas las posibles formas en que las dimensiones extra podrían enrollarse, solo unas pocas producirían universos capaces de soportar vida. Y obviamente nos encontramos en uno de esos universos porque de lo contrario no estaríamos aquí para hacer la pregunta. Esta línea de razonamiento lleva al concepto del multiverso. Quizás todos esos 10 a la 500 universos posibles realmente existen de alguna manera, cada uno con diferentes leyes de la física. Nuestro universo es solo uno en este vasto conjunto, y las leyes de la física que observamos no son fundamentales sino accidentes de qué universo particular habitamos. Esta idea del multiverso es profundamente divisiva entre los físicos. Algunos la ven como una capitulación, una admisión de que hemos renunciado a encontrar una explicación única y hermosa para las leyes de la física. Otros la ven como una posibilidad genuina que debemos tomar en serio si la evidencia apunta en esa dirección. El cosmólogo y defensor de cuerdas Brian Greene
argumenta que rechazar el multiverso simplemente porque no nos gusta sería poco científico. Si las matemáticas nos llevan a múltiples universos, debemos seguir la evidencia donde quiera que conduzca, incluso si ofende nuestro sentido estético de lo que debería ser una teoría fundamental. Pero los críticos responden que el problema es precisamente que no hay evidencia. El multiverso es, por definición, imposible de observar directamente. Los otros universos están fundamentalmente desconectados del nuestro. Entonces, ¿cómo podemos alguna vez saber si realmente existen? ¿No es esto abandonar los estándares de la ciencia empírica? Hay también críticas más técnicas desde dentro de la física teórica. Algunos investigadores argumentan que la teoría de cuerdas no ha cumplido realmente su promesa de unificar la física. Sí, incluye tanto la gravedad como la mecánica cuántica, pero lo hace de una manera que requiere asumir la existencia de objetos y dimensiones que nunca hemos observado. ¿Es esto realmente una unificación o simplemente estamos moviendo el problema a un nivel diferente? Otros enfoques para la gravedad cuántica, como la gravedad cuántica de bucles, abordan el problema de manera completamente diferente sin requerir dimensiones extra. En la gravedad cuántica de bucles, el espacio mismo está cuantizado, hecho de pequeños bucles discretos de espacio-tiempo a la escala de Planck. Esta teoría también tiene sus propios problemas y limitaciones, pero representa una alternativa a la teoría de cuerdas. La competencia entre estos enfoques es saludable para la ciencia, pero también lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué pasa si ninguno de estos enfoques es correcto? ¿Qué pasa si estamos buscando una gravedad cuántica de la manera completamente equivocada? Algunos físicos han comenzado a explorar ideas aún más radicales. La correspondencia ADS-CFT, descubierta por Juan Maldacena en 1997, sugiere una conexión profunda entre teorías gravitacionales en un espacio de cierta dimensión y teorías no gravitacionales en un espacio de una dimensión menos. Esto ha llevado a la idea de que quizás la gravedad en sí misma es emergente, no fundamental, sino surgiendo de grados de libertad más básicos de una manera que aún no entendemos completamente. Otra línea de investigación fascinante involucra el entrelazamiento cuántico y la geometría del espacio-tiempo. Algunos teóricos, incluyendo a Leonard Susskind y Mark van Ramsdonck, han propuesto que el espacio-tiempo mismo podría estar tejido a partir de entrelazamiento cuántico. En esta visión, las conexiones entre puntos distantes, el espacio no son fundamentales, sino que emergen de relaciones cuánticas entre sistemas físicos. Estas ideas empujan la física teórica en direcciones que nadie anticipó hace 20 años. Y en cierto sentido, esto es lo que hace que el campo sea tan emocionante. Estamos explorando territorio completamente desconocido, haciendo preguntas sobre la naturaleza más profunda de la realidad que nunca antes se habían hecho. Pero esto también significa que estamos en una situación curiosa. Tenemos matemáticas hermosas y profundas, pero conexión limitada con experimentos. Tenemos múltiples enfoques teóricos, pero ningún consenso sobre cuál es correcto. Y tenemos preguntas fundamentales sobre qué constituye una teoría científica cuando estamos tratando con fenómenos tan alejados de la experiencia cotidiana que podrían ser inherentemente inobservables. El filósofo de la ciencia Karl Popper argumentó que para que algo sea ciencia debe ser falsable, debe haber algún experimento o observación posible que pueda demostrar que está equivocado. Por este estándar, ¿sigue siendo la teoría de cuerdas ciencia? ¿O se ha convertido en algo más, quizás una forma de filosofía natural, matemáticamente rigurosa, pero desconectada del mundo empírico? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Y honestamente, los físicos mismos están profundamente divididos. Asiste a cualquier conferencia sobre fundamentos de la física y encontrarás debates apasionados, a veces acalorados, entre los defensores de la teoría de cuerdas y sus críticos. Lo que es innegable es que la teoría de cuerdas ha cambiado cómo pensamos sobre el espacio, el tiempo y la estructura de la realidad. Incluso si resulta estar equivocada como teoría de la física, las ideas que ha generado sobre dimensiones extra, dualidades, emergencia,
probablemente influirán en la física durante generaciones. Y quizás eso es lo más importante para recordar. La ciencia no siempre progresa en línea recta. A veces, los caminos que resultan ser callejones sin salida todavía nos enseñan lecciones valiosas. A veces, las teorías equivocadas contienen semillas de verdad que solo se vuelven evidentes en retrospectiva. Hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración de las dimensiones ocultas del universo. Desde las ecuaciones matemáticas que sugieren su existencia, hasta las controversias sobre si son reales o simplemente artefactos de nuestras teorías. Ahora es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que todo esto significa, no solo para la física, sino para nuestra comprensión más amplia de la realidad. La idea de que el universo tiene dimensiones que no podemos ver desafía algo muy profundo en nuestra psique humana. Confiamos en nuestros sentidos para darnos una imagen precisa de la realidad. Vemos 3 dimensiones espaciales, experimentamos el flujo del tiempo y asumimos que eso es todo lo que hay. La posibilidad de que haya aspectos fundamentales de la realidad que están literalmente ocultos de nosotros, no por limitaciones tecnológicas, sino por la estructura misma del espacio, es profundamente humillante. Nos recuerda que somos como los antiguos que creían que la Tierra era plana porque eso es lo que parecía desde su perspectiva limitada. No podían ver la curvatura porque eran demasiado pequeños en relación con el planeta. De manera similar, podríamos ser demasiado grandes, demasiado limitados por nuestra escala, para percibir directamente las dimensiones compactificadas que podrían existir a nuestro alrededor. Esta realización tiene implicaciones filosóficas profundas. Durante siglos, los filósofos han debatido sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es el mundo realmente como lo percibimos? ¿O hay aspectos más profundos que están ocultos de la experiencia directa? La teoría de cuerdas, si es correcta, respondería definitivamente: sí, hay aspectos de la realidad que nunca experimentaremos directamente, pero que son absolutamente fundamentales para cómo funciona todo. Esto también nos dice algo sobre los límites del conocimiento humano. Hay preguntas que podríamos hacer, aspectos del universo que podríamos teorizar, pero que podrían estar permanentemente fuera de nuestro alcance empírico. Las dimensiones extra podrían ser tan pequeñas que ninguna tecnología concebible podría sondearlas directamente. ¿Significa esto que nunca sabremos si realmente existen? No necesariamente. La historia de la ciencia está llena de ejemplos, donde detectamos cosas indirectamente mucho antes de poder observarlas directamente. Los átomos fueron aceptados como reales décadas antes de que pudiéramos imaginarlos con microscopios. Los agujeros negros fueron predichos por la relatividad general en 1915, pero no tuvimos evidencia directa de su existencia hasta finales del siglo XX. Las ondas gravitacionales esperaron un siglo antes de ser detectadas. De manera similar, incluso si nunca podemos ver las dimensiones extra directamente, podríamos ser capaces de detectar sus efectos. Como discutimos, podrían influir en el comportamiento de las ondas gravitacionales, podrían afectar las colisiones de partículas de alta energía de maneras sutiles, o podrían estar relacionadas con misterios como la materia oscura o la energía oscura. El desafío para los físicos es encontrar formas creativas de buscar estas firmas indirectas, y esto está sucediendo. Los experimentos se están volviendo más precisos, las observaciones astronómicas más detalladas y las técnicas analíticas más sofisticadas. Cada nueva pieza de datos es escrutada para cualquier indicio de física más allá del modelo estándar, cualquier pista de que podría haber más en la historia. Pero incluso si la evidencia experimental resulta ser esquiva, hay valor en la exploración teórica en sí misma. La teoría de cuerdas nos ha forzado a pensar de nuevas maneras sobre el espacio, el tiempo y la causalidad. Ha revelado conexiones profundas entre áreas de las matemáticas que parecían completamente no relacionadas. Ha inspirado nuevas formas de pensar sobre la gravedad cuántica, la cosmología e incluso la termodinámica de los agujeros negros. Considera la paradoja de la información de los agujeros negros. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros emiten radiación y eventualmente se evaporan. Pero esto crea un problema. Si un
Agujero negro se evapora completamente. ¿Qué pasa con toda la información sobre la materia que cayó en él? Según la mecánica cuántica, la información no puede ser destruida. Este es un conflicto profundo entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Los teóricos de cuerdas han hecho un progreso significativo en resolver esta paradoja usando herramientas de la teoría de cuerdas. Han demostrado que en ciertos casos la información está preservada de maneras sutiles. Aunque el problema no está completamente resuelto, el progreso ha sido real y ha profundizado nuestra comprensión tanto de los agujeros negros como de la mecánica cuántica. Este es el tipo de avance conceptual que la teoría de cuerdas ha permitido, incluso en ausencia de confirmación experimental directa. Y eso tiene valor. El progreso en física no siempre es lineal, no siempre va directamente de la predicción al experimento a la confirmación. A veces es un proceso desordenado de exploración, teórica, falsos comienzos y descubrimientos inesperados. Ahora bien, ¿qué pasa si eventualmente se demuestra que la teoría de cuerdas está equivocada? ¿Qué pasa si las dimensiones extra no existen y necesitamos un enfoque completamente diferente para la gravedad cuántica? Eso no sería un fracaso de la ciencia, sería cómo funciona la ciencia. Las teorías se proponen, se prueban, y algunas se descartan. Cada teoría descartada nos enseña algo sobre lo que el universo no es, estrechando el espacio de posibilidades. Y las herramientas matemáticas, los conceptos y las intuiciones desarrolladas a través de la teoría de cuerdas no desaparecerían. Se incorporarían en la próxima generación de teorías, de la misma manera que las ideas de los primeros intentos de unificación influenciaron teorías posteriores. Hay también una lección más amplia aquí sobre la naturaleza del progreso científico. Vivimos en una era donde los misterios fundamentales de la física son increíblemente difíciles de resolver. No estamos en la era de Galileo, donde dejar caer bolas desde torres podía revelar leyes del movimiento. No estamos en la era de Einstein, donde los experimentos de pensamiento y las matemáticas elegantes podían revolucionar nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Estamos en una era donde las preguntas restantes requieren tecnología que aún no hemos inventado, energías que aún no podemos alcanzar, y quizás formas de pensar que aún no hemos desarrollado. El progreso será más lento, más difícil, más incierto, pero eso no lo hace menos valioso. Si algo, lo hace más impresionante que todavía lo estemos intentando. Las dimensiones ocultas del universo, ya sea que existan en la forma propuesta por la teoría de cuerdas o en alguna otra forma, representan la frontera del conocimiento humano. Son el territorio desconocido en nuestro mapa de la realidad, los lugares donde todavía podemos escribir «Aquí hay dragones». Y el impulso humano de explorar esos territorios, de empujar contra los límites de lo que sabemos, es una de nuestras características más nobles. Cuando miras a tu alrededor, al espacio aparentemente vacío entre tú y los objetos cercanos, considera que cada punto en ese espacio podría contener estructuras geométricas complejas, de dimensiones enrolladas, invisibles pero fundamentales. Cada milímetro cúbico de espacio podría ser un universo miniatura de complejidad geométrica que tu mente no puede imaginar directamente, pero que las matemáticas pueden describir con precisión. Esta es la lección profunda de la física moderna. La realidad es más extraña, más rica, más compleja de lo que nuestros sentidos nos dicen. El universo no tiene obligación de ser intuitivo, de conformarse a nuestras expectativas, o de ser directamente observable. Solo tiene que ser consistente, obedecer reglas matemáticas, y permitirnos, a través de la observación cuidadosa y el razonamiento riguroso, descubrir esas reglas. Las dimensiones extra podrían ser reales, podrían no serlo. Pero el hecho de que podamos siquiera formular la pregunta, que podamos desarrollar las matemáticas para explorarlas, que podamos diseñar experimentos que podrían algún día confirmar o refutar su existencia, es un testimonio del poder de la mente humana. Somos primates evolucionados en las llanuras africanas, con cerebros diseñados para encontrar comida y evitar depredadores. Y sin embargo, hemos llegado lo suficientemente lejos como para preguntar sobre la estructura del espacio-tiempo
a escalas 1 billón de billones de veces más pequeñas que cualquier cosa que podamos ver directamente. Hemos desarrollado las matemáticas para describir universos con 10 o 11 dimensiones. Hemos construido máquinas que pueden probar las predicciones de nuestras teorías con una precisión asombrosa. Esto es extraordinario. Y sin importar si la teoría de cuerdas específicamente resulta ser correcta, el viaje de descubrimiento, el esfuerzo de comprender, vale la pena por sí mismo. Porque al final, la ciencia no es solo sobre tener las respuestas correctas. Es sobre hacer las preguntas correctas, desarrollar las herramientas para explorarlas, y nunca dejar de preguntarse sobre la naturaleza de la realidad. Las dimensiones ocultas del universo nos recuerdan que hay más en la existencia de lo que vemos en la superficie. Nos invitan a mirar más profundo, a pensar más allá de lo obvio, a imaginar posibilidades que desafían la intuición. Y en ese proceso de imaginación rigurosa, guiada por las matemáticas y aterrizada en la observación, descubrimos no solo el universo, sino también el alcance completo de lo que la mente humana es capaz de comprender. Si esta exploración de las fronteras de la física teórica te ha fascinado, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre el espacio invisible a tu alrededor, te invito a suscribirte al canal, porque el universo está lleno de misterios esperando ser explorados, y cada uno revela algo profundo sobre la naturaleza extraordinaria de la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las dimensiones ocultas del cosmos. Hasta nuestra próxima exploración de las maravillas que nos rodean, visibles e invisibles.